Siempre tenemos la idea de que Corea y todos los países del extremo oriente son exactamente iguales, pero hay gran diferencia. Podría decirles que Corea es un país que está al medio de entre dos grandes países, China y Japón. ¿Qué tendría que decir como turista y como ya una persona que vive viviendo en Japón muchísimos años, más de 20 años, que Corea es por fuera Japón, por dentro es China, pero es un país pequeño con una cultura totalmente diferente a la nuestra. ¿Quieres saber más? Entonces acompáñenos a esta breve historia de Corea. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes de Milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Según la leyenda, en el año 2333 a.C., Dangun Wanggeom, hijo de Wangun y una osa convertida en mujer, fundó el reino de Gojoseon. Gojoseon se extendió por gran parte de la península coreana y Manchuria, estableciendo las bases de la futura civilización coreana. Durante este periodo se desarrollaron sistemas avanzados de agricultura, metalurgia y organización social. A medida que Gojoseon declinaba, surgieron nuevos estados como Goryeo, Goguryeo y los confederados Samhan, Mahan, Jinhan y Byeonhan. Estos estados formaron la base para el surgimiento de los tres reinos de Corea. Y esos tres reinos eran Goguryeo, Baekje y Silla, que abarcó este periodo desde el siglo I hasta el 7 después de Cristo. Goguryeo, el más grande, se extendía desde el norte de la península hasta Manchuria. Era conocido por su poderío militar y su resistencia a las invasiones chinas. Baekje, en el suroeste, destacó por sus relaciones diplomáticas y culturales con Japón, influyendo significativamente en la cultura japonesa. Introdujo el budismo, la escritura china y avances tecnológicos en Japón. Silla, inicialmente más pequeño, logró unificar gran parte de Corea en el año 668, aliándose estratégicamente con la dinastía Tang de China. Esta unificación marcó el inicio de un florecimiento cultural sin precedentes. Durante este periodo, Corea sirvió como puente cultural entre China y Japón, facilitando la transmisión de la escritura china, el budismo y diversas tecnologías. Tras Silla, llegó la dinastía Goryeo, que dio nombre a la actual Corea. Durante este periodo, Corea resistió las invasiones mongolas. En 1392 se estableció la dinastía Joseon, que gobernaría Corea por más de 500 años. Este periodo vio grandes avances en ciencia, tecnología y cultura. El logro más significativo fue la creación de Hangul, el alfabeto coreano, por el rey Sejong el Grande en 1443. Este sistema de escritura de 24 letras fue diseñado para ser fácil de aprender y usar, aumentando la alfabetización en el reino. El Hangul sigue siendo el alfabeto oficial de Corea del Sur y Corea del Norte en la actualidad. Y ahora bien, no sé si ustedes se habrán preguntado alguna vez por qué Corea se llama así. El nombre Corea ha evolucionado a lo largo de la historia a través de varias etapas, reflejando cambios políticos y culturales en el ámbito de la península coreana. El nombre Corea tiene sus raíces más antiguas en el antiguo reino de Goguryeo, uno de los tres reinos de Corea, que existió desde el siglo I a.C. hasta el siglo VII. Durante el reinado del rey Yangsu en el siglo V, el nombre fue cambiado a Goryeo para simbolizar el deseo de ser visto como el sucesor de Goguryeo. El nombre Goryeo deriva, como ya lo hemos dicho, de Goguryeo y significa alto y hermoso. Durante este periodo, Goryeo se hizo conocido en el mundo a través del comercio y el nombre fue adaptado
por los comerciantes persas y europeos, quienes lo pronunciaron como Koryo, lo que eventualmente llevó a la forma Corea en el mundo occidental. Tras la caída de Goryeo, la dinastía Joseon fue establecida en 1392 hasta 1897. En 1945, después de la salida de las tropas imperiales japonesas de Corea y la posterior división de la península, se establecieron dos estados: Corea del Norte, que utiliza el nombre Choson, y Corea del Sur, que se refiere a sí misma como Daehan Mingguk, que significa la gran nación de Han. A lo largo de la historia, el nombre de Corea ha reflejado tanto las influencias internas como externas. ¿De dónde vienen los coreanos? El origen de los coreanos es un tema complejo que involucra migraciones prehistóricas y mezcla de diferentes grupos étnicos. Los ancestros de los coreanos modernos llegaron a la península coreana a través de migraciones desde el norte y el oeste, principalmente desde Siberia y Mongolia hace miles de años. Y es así que los coreanos son el resultado de una mezcla de varios grupos étnicos que se asentaron en la península a lo largo del tiempo, incluyendo pueblos tungúsicos, altaicos y protocoreanos. La geografía de la península coreana, rodeada por mar en tres de sus lados, contribuyó a cierto grado de aislamiento que ayudó a preservar y desarrollar una identidad cultural única. Es importante señalar que la identidad coreana moderna es el resultado de un largo proceso histórico de unificación cultural y política más que de un único origen étnico. A lo largo de su historia, Corea ha mantenido relaciones complejas con sus vecinos. China, como potencia regional, ejerció una fuerte influencia cultural, pero también representó una amenaza constante de invasión. Japón, por otro lado, fue tanto receptor de la cultura coreana como también un eventual invasor. Estas relaciones con sus vecinos fueron fundamentales para el desarrollo cultural y político de la región de Asia Oriental, facilitando el intercambio de ideas, tecnologías y prácticas culturales entre Corea, China y Japón. Las invasiones japonesas de finales del siglo XVI, conocidas como las guerras Imjin, fueron particularmente devastadoras para Corea. Por otro lado, la influencia de Corea en el antiguo Japón fue significativa y se extendió a varios aspectos de la cultura y tecnología japonesa. Algunos de los principales elementos de influencia coreana en el Japón incluyen tecnología y artesanía. Es así que los coreanos introdujeron técnicas avanzadas de alfarería en Japón, incluyendo el uso del torno de alfarero y hornos más eficientes. La metalurgia coreana, especialmente en la fabricación de espadas y armaduras, tuvo un gran impacto en el desarrollo de estas artes en Japón. Se atribuye a inmigrantes coreanos la introducción del cultivo del arroz en campos inundados en Japón, una técnica que revolucionó la agricultura japonesa. Hay que recordar que también el sistema de escritura chino llegó a Japón principalmente a través de Corea, junto con textos confucianos y budistas. El budismo se introdujo en Japón desde Corea, trayendo consigo no solo creencias religiosas, sino también arte, arquitectura y prácticas culturales asociadas. Muchos estilos arquitectónicos de templos y palacios japoneses tienen sus raíces en diseños coreanos. El arte budista, incluyendo esculturas y pinturas, fue fuertemente influenciado por estilos coreanos. Instrumentos y estilos de interpretación coreanos influyeron en el desarrollo de la música tradicional japonesa. Es importante notar que esta influencia fue más pronunciada durante el periodo Asuka, 538 al 710 después de Cristo, y el periodo Nara, del 710 al 794 después de Cristo, cuando Japón estaba en proceso de consolidación como estado centralizado y buscaba activamente importar conocimientos y tecnologías del continente. La relación entre Corea y Japón en este periodo fue compleja, con intercambios culturales y tecnológicos significativos, pero también marcada por conflictos y rivalidades políticas que continuaron en siglos posteriores. El siglo
XX trajo grandes desafíos para Corea. En 1910, Japón anexó formalmente la península de Corea, iniciando un periodo de 35 años de ocupación. Esta época fue marcada por la supresión de la cultura coreana y la explotación económica. La colonización japonesa fue el resultado de la creciente influencia de Japón en la región tras su victoria en las guerras sino-japonesa, por un lado, y ruso-japonesa. Y Japón vio a Corea como un punto estratégico para su expansión en el continente asiático. La ocupación japonesa de Corea fue un periodo de control colonial que dejó profundas huellas en la sociedad coreana. Durante esos años, Japón implementó políticas que buscaban asimilar culturalmente a los coreanos dentro del imperio japonés. Esto incluyó la prohibición del idioma coreano en la educación y la administración y la imposición de nombres japoneses a los coreanos. La administración colonial japonesa también reemplazó a la élite gobernante coreana con funcionarios japoneses y promovió la educación y cultura japonesas sobre las tradiciones coreanas. La ocupación no estuvo exenta de resistencia. Un ejemplo significativo fue el movimiento de independencia del 1 de marzo de 1919, que consistió en protestas masivas en toda Corea tras la muerte del rey Gojong. Aunque estas manifestaciones fueron brutalmente reprimidas, marcaron un importante punto de resistencia contra el dominio japonés. Además de la represión cultural, la ocupación japonesa también tuvo un impacto económico significativo. Japón explotó los recursos naturales de Corea y utilizó mano de obra coreana para apoyar su esfuerzo bélico, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Esto incluyó el uso de trabajadores forzados y la implementación de políticas agrícolas que beneficiaban principalmente a Japón. La ocupación japonesa terminó en 1945 con la rendición de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las cicatrices de este periodo, tanto culturales como económicas, han tenido un impacto duradero en la península coreana y en las relaciones bilaterales entre Corea y Japón hasta el día de hoy. Así pues, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón se rindió poniendo fin a la ocupación de Corea. Y si bien es cierto que Corea recuperó formalmente su independencia, fue dividida a lo largo del paralelo 38 en dos zonas de ocupación. El norte bajo influencia soviética y el sur bajo control estadounidense. Y esta división fue inicialmente una medida temporal. En la zona norte, la Unión Soviética estableció un gobierno comunista bajo el liderazgo de Kim Il-sung, un guerrillero anti-japonés y activista comunista que había recibido apoyo soviético. En el sur, Estados Unidos apoyó la creación de un gobierno liderado por Syngman Rhee, un político exiliado de derecha que había vivido en Estados Unidos. En mayo de 1948, Corea del Sur celebró elecciones para establecer una Asamblea Nacional y formar el gobierno de la República de Corea. El 9 de septiembre de 1948 se proclamó oficialmente la República Democrática de Corea en el Norte. El 9 de septiembre de 1948 se proclamó oficialmente la República Popular Democrática de Corea en el Norte, consolidando un régimen comunista bajo el poder de Kim Il-sung. En el sur, por su parte, la República de Corea fue establecida el 15 de agosto de 1948 con Syngman Rhee como su primer presidente. La división reflejaba las tensiones ideológicas de la Guerra Fría, con un norte comunista alineado con la Unión Soviética y China y un sur capitalista apoyado por Estados Unidos, sus aliados. Estas tensiones llevaron a la Guerra de Corea en 1950, cuando Corea del Norte invadió el sur, desencadenando un conflicto que involucró a múltiples naciones y resultó en un armisticio en 1953, pero no en un tratado de paz definitivo. Tras la guerra, Corea del Norte y Corea del Sur siguieron caminos radicalmente diferentes. Corea del Norte, bajo el liderazgo del ya citado Kim Il-sung, adoptó un sistema comunista y una política de aislamiento o autosuficiencia. Corea del Sur, por su parte, experimentó
periodos de gobiernos autoritarios antes de transitar hacia la democracia en la década de 1980. Este proceso fue marcado por movimientos estudiantiles y protestas pro democracia. Y la guerra de Corea tuvo, que duda cabe, un impacto profundo y duradero en las economías de Corea del Norte y Corea del Sur, marcando el rumbo económico de ambos países de manera muy distinta. Tras la guerra, Corea del Norte adoptó un modelo económico centralizado y planificado, inspirado en el sistema soviético. La economía fue dirigida por un comité de planificación estatal que controlaba todas las áreas de producción y distribución. Durante las primeras décadas después de la guerra, Corea del Norte recibió un significativo apoyo económico y técnico de la Unión Soviética y China, lo que permitió una rápida recuperación y crecimiento económico inicial. Se priorizó la industria pesada, incluida la industria bélica, como parte de la estrategia de autosuficiencia y preparación militar continua debido a la tensión con Corea del Sur. A partir de la década de 1970, la economía norcoreana comenzó a enfrentar ineficiencias significativas debido a la escasez de recursos y mano de obra cualificada, lo que resultó en un estancamiento económico a largo plazo. Por su parte, en Corea del Sur la guerra dejó al país en ruinas, con infraestructuras devastadas y una economía colapsada. Sin embargo, con el tiempo el país inició un largo proceso de reconstrucción económica. Y es así que Corea del Sur recibió una considerable ayuda económica de Estados Unidos, lo que fue crucial para su recuperación y desarrollo inicial. Esta ayuda incluyó donaciones y asistencia técnica que ayudaron a estabilizar la economía. A partir de la década de 1960, bajo el liderazgo de Park Chung-hee, Corea del Sur implementó políticas de industrialización por sustitución de importaciones y fomentó el desarrollo de grandes conglomerados industriales conocidos como chaebols, como Samsung o Hyundai, que impulsaron un rápido crecimiento económico. Este enfoque llevó al llamado milagro del río Han, transformando a Corea del Sur en una de las economías más dinámicas del mundo. Y es así que este país pasó de ser uno de los más pobres a uno de los más desarrollados en unas pocas décadas. En resumen, mientras que Corea del Norte se enfocó en una economía centralizada y autosuficiente que eventualmente enfrentó desafíos significativos, Corea del Sur adoptó un modelo de economía de mercado que, apoyado por la ayuda internacional y políticas de industrialización, resultó en un crecimiento económico espectacular. Hoy, Corea del Sur es conocida por su influencia cultural global a través del K-pop, el cine y la tecnología. Es el líder mundial en industrias como la electrónica, la construcción naval y la autolocomoción. Sin embargo, el país enfrenta desafíos como el envejecimiento de la población, la alta competitividad en el sistema educativo y laboral y, como no, la persistente tensión con Corea del Norte. La reunificación de la península sigue siendo un tema de debate y esperanza para muchos coreanos. Pero mientras tanto, el país continúa en un avance imparable. Así las cosas. Y es así que llegamos al final de esta breve aventura, ¿no? Un pequeño paseo por su capital, Seúl. Y está muy cerca de acá, así que no estoy seguro que no será la primera vez, ¿no? Vamos a venir más seguido y experimentar un poco de cosas interesantes, no solamente turismo, sino también un poco de historia, que creo que es algo interesante, más allá de lo que un turista puede conocer para tener idea de lo que se trata el país. Y eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, denle me gusta, comente y por supuesto comparta. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.